Vamos ahora por el Tenkai Hashi. Empezaremos con una aplicación, entre comillas, sencilla, mirando de hacerlo bien, y luego ya procederemos a alguna muestra de una aplicación más compleja. Empezaremos para recibir el ataque, en este caso en Yaku Hami Katakegori, con un Hanmi, el que hacemos nosotros, en el cual dejamos aquí una angulación de 45 grados. Si os fijáis bien, veréis las líneas de separación del tatami que utilizaremos como cuadrícula para explicar toda la maniobra. Entonces, ¿yo qué tengo que conseguir? Que en el momento en que él me sujete, él sujetará de esta manera, levante un momento la jactancia de los pies, es decir, se pone aquí y no es casualidad, porque lo normal es que cuando a mí me cojan, si atacante, otra vez, no sabe lo que hace, mi respuesta normal es esa. Si él viene frontal, pues eso ya acaba aquí. No hace falta complicarse la vida con una técnica, ni una solución ni nada por el estilo. Si el atacante ¿cómo podemos decirlo de un modo diplomático? Un incompetente marcial, no hace falta complicarse la vida. Supondremos siempre que el atacante sabe lo que hace. Aunque hagamos un ejercicio como este, que obviamente tiene su aplicación práctica, pero el enfoque es teórico y técnico, puramente. Estamos aquí, yo sujeto acá, y cuando yo haga el Tenkai, tengo que esmerarme en que este eje vertical, que podemos definir desde el centro de mi cráneo, pasando por mi jara, hasta el centro del triángulo que conforman mis pies al posicionarme en Hanmi, se mantenga como un pivote. Y a partir de aquí haremos la siguiente maniobra. Yo voy a sincronizar el giro de la muñeca, el Te-Sabaki en este caso, con el Tai-Sabaki, con el giro del cuerpo. De modo que le provoque, fijaos en cómo reacciona su cuerpo, esa respuesta para que yo ahora cuando ejecute el movimiento, provoque un movimiento detrás que me permita tenerlo donde a mí me interesa. Vamos a hacerlo por el otro lado. Giro, fijaos que van exactamente a la vez el pie y la mano, y yo gano este pequeño ángulo y aquí me lo posiciono aquí. La posición de los brazos no fue una cuestión folclórica ni estética, fue una cuestión práctica. Si yo pongo esta mano acá, este brazo queda suelto. Si yo pongo las manos acá, yo contra algo y él me va a entrar. Si yo cojo cuando hago este movimiento, me pongo a hacer esto de aquí, él se puede soltar cuando quiera, me puede llevar aquí. En cambio, si yo, cuando ejecuto la maniobra, coloco las manos de esta manera, aquí, yo tengo todo el control, que es lo que nos interesa. Es una cuestión de control. Según parece, Morihei Ueshiba, lo que es la traducción al castellano del concepto japonés, que no es exactamente lo mismo, dicen algunos que decía que el Aikido es el arte marcial del amor. Nosotros con nuestro Aikibutsu entendemos que nuestro sistema se puede enfocar como un arte marcial del perdón. Implica proporcionalidad. Podemos decidir finalizar total y absolutamente al contrario, suponiendo por ejemplo un contexto de guerra, que esperemos no se dé nunca, o podemos suponer un contexto en el cual lo vamos a inmovilizar hasta que llegue la policía o quien proceda, mirando de ser lo menos lesivos posibles. Pero para poder hacer eso, tenemos que poder abarcar todo el abanico de posibilidades, desde la opción más extrema hasta la opción menos lesiva para el atacante. Por eso el concepto de perdón, no de amor, todos somos amigos y vivimos en Tailandia. Eso no funciona así. Tenemos que tener la libertad de decidir hasta dónde llegamos. Pero para poder tener esa libertad tenemos que poder hacer cualquier cosa. Y lo que va a condicionar qué hacemos es el contexto y bueno, la conceptuación moral que tengamos cada uno de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Una aplicación habitual cuando hacemos un Tenkai Hashi es integrar un Suriyase al mismo movimiento. Por ejemplo, para hacer una entrada de Iri Minare, en el caso de Yaku Hami Katakegori, que es lo que vamos a mostrar ahora. Antes acabáis de ver esto. Él cuando sujeta,
yo hago esta maniobra y me posiciono aquí buscando que él pase. Ahora vamos a hacer esto. Cuando él venga, yo voy a ganar este ángulo y voy a buscar de posicionarme aquí para poder aplicar, por ejemplo, un lineal. ¿De acuerdo? Vamos a verlo por el otro lado. Estamos aquí y cuando él venga, yo tengo que hacer la misma maniobra de antes con el pie y con la mano, buscando el ángulo, pero al tiempo que yo haga esto, yo este pie lo voy a deslizar al tiempo que voy a promover que él sea absorbido y avance la pierna de detrás. Y es lo que a mí me interesa para poder aplicar correctamente el eliminable. Si yo cuando hago el movimiento del eliminable lo hago así, y me queda aquí, pues sí, esto queda reprimido para no hacerme quedar mal en el vídeo, se convierte en codazo, golpe de revés y, por ejemplo, un gancho. Por tanto, esa ejecución no es viable, no va a funcionar. Yo he de conseguir establecer Kimusubi, hacer el movimiento y movilizar su parte trasera para poder ejecutar esa técnica, que no vamos a hacer porque si no nos vamos a desmadrar, no es el tema, estamos con el tema de los empalamientos. Yo he de conseguir que cuando él venga aquí, yo promueva ese paso. Y mostramos por el otro lado. Y de mano, federación, y conseguiríamos este paso. Ya tenéis otra aplicación para estudiar. Ahora vamos a suponer un Yoranchu, es decir, un golpe de puño a la cara realizado a distancia larga y con un sentido de penetración. Es decir, algo similar a esto, con el objetivo de romper totalmente la guardia del contrario. Esto que vamos a mostrar ya avanzó. En un contexto tipo box, con un contexto tipo karate, esto no sirve. Hay que hacer otra cosa, que no hayan dudas. Entonces, suponemos que viene aquí, y yo tengo que hacer el suyashi y colarme en este espacio, girar y buscar de ganar esta posición. Vamos a mostrarlo por el otro lado. Si yo entro frontal, pues obviamente esto va a ser imposible. Si yo me anticipo, pues él cambiará alguno de los contextos que he comentado antes, tipo karate, o sea, distancia media, tipo box, distancia corta, y esto va a ser imposible de ejecutar en ese contexto. Por tanto, a mí lo que me interesa es que él no sepa lo que estoy haciendo. Y la manera de que no lo sepa es ocultarlo, no hay otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el momento en que el puño comienza a estar por aquí, yo, sin mover nada de cintura para arriba, voy a comenzar a ir posicionando. Mientras yo lo miro a él para que no mire abajo. Lo tengo que engañar. Se ve este pie y de aquí para arriba prácticamente no me muevo. Y tal como él vaya acabando su movimiento, este brazo lo voy a ocultar debajo de su brazo. Y en el último momento es cuando yo voy a hacer el suyashi y voy a buscar de ganar este ángulo. Este ejercicio. Va a ser el 3 de 4. Luego iremos a por el 4 que de los que vamos a mostrar en este vídeo va a ser el más complejo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un contexto de estrés mucho más alto, aunque por motivos de seguridad lo vamos a hacer despacio, obviamente, pero aún así, el hecho de ese metro extra de distancia que incorpora la katana complica bastante la ejecución y, por otra parte, al venir a atacarme él con un somenuchi, va a haber mucho más bloqueado que en el caso del Yoranchuki de antes, que yo podía esconder mi acción bajo su brazo cuando lo desplegaba. En este caso es conveniente que yo empiece con un hanmi pequeño. ¿Por qué? Porque me va a hacer falta que el suyashi sea lo más extendido posible o no voy a poder llegar a donde tengo que entrar. ¿De acuerdo? Entonces la maniobra va a ser la siguiente. Yo tengo que tener esta distancia. No debo ponerme excesivamente lejos porque entonces no voy a llegar. Tengo que ponérmelo justo para que él, estirando, estira, prácticamente no llegue. Obviamente no me voy a meter aquí porque esto mata, sino que tenga una distancia de un palmo aproximadamente. Y yo voy a estar aquí. La pregunta obvia es, ¿y si te hace un chuki, qué haces? Si te hace un chuki, no hagáis esto. Porque va a ser prácticamente imposible salir con eso. Pero ahora estamos con el chuki, estamos con el movimiento del tenkai, en este caso combinado con el suyashi, y vamos a esperar que él cargue. Y fijaos lo que estoy haciendo, esta rotación, y una vez la tengo,
Cuando él tiene las manos y el mango por delante del centro de su cara, que es cuando va a tener menos visibilidad, yo mirando de alterar lo menos posible los hombros, que es la parte que él va a ver por los flancos para que no se entere, voy a hacer un movimiento como el de antes, me voy a posicionar aquí y voy a venir a buscar esta parte, igual no pivoto, esta parte. Teniendo en cuenta que el objetivo obvio es este. Porque él la katana puede utilizarla cogiendo con dos manos, cogiendo con la mano derecha o cogiendo con la mano izquierda, y es muy fácil cambiar y utilizarla solamente con una mano, a poco que uno tenga un conocimiento básico de cómo utilizar la espada. ¿De acuerdo? Ahora, desde el otro lado. Y este punto. Ahora un poquito más rápido. Cuando él venga, tienes el lanzamiento y esta posición. Y bueno, yo diría que para explicar el Tenkai con esto, de momento es suficiente, ¿no? Pues esperemos que este vídeo sea de utilidad. Si consideráis que se lo merece, dadle un like. Y si queréis ver más contenidos como este, os animamos a suscribiros a nuestro canal.